Licenciatura en Seguridad Alimentaria. Videocápsula. Con fines académicos. Asignatura: Perspectiva de género, herramienta de reflexión y análisis en la transformación de la realidad social. Edición especial 1. Salvador González Palomares. Guadalajara, Jalisco, México, 2025. Tema: Principio pro persona, violencia, discriminación y exclusión. Autor: Profesor Salvador González Palomares. Contenido: 1. Principio pro persona. 2. Violencia, discriminación y exclusión. 3. Violencia de género. 4. Discriminación en razón de género. Tema 1. Principio pro persona. Autor: Profesor Salvador González Palomares. ¿Qué es el principio pro persona? El principio pro persona es un pilar fundamental en la interpretación y aplicación de los derechos humanos. Establece que, cuando existen diferentes normas jurídicas o interpretaciones posibles sobre un mismo derecho, debe aplicarse aquella que brinde la protección más amplia o que sea más favorable para la persona. En esencia, significa que siempre se debe optar por la norma o la interpretación que beneficie en mayor medida a la persona, garantizando así la plena eficacia de sus derechos. Puntos clave. Aplicación universal. Se aplica en todos los ámbitos del derecho, pero es especialmente relevante en materia de derechos humanos. Jerarquía de normas. No crea una jerarquía entre las leyes, sino que establece un criterio de preferencia interpretativa. Garantía de derechos. Su objetivo es maximizar la protección de los derechos de las personas. Contexto en México. Tras la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, este principio adquirió rango constitucional en México, transformando profundamente la forma en que los jueces y todas las autoridades interpretan y aplican las leyes relacionadas con los derechos fundamentales. Conclusiones. A partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, las autoridades deben guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, es decir, deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona. El principio pro persona es crucial para garantizar que las personas tengan mejores herramientas para hacer valer sus derechos. Este principio quedó plasmado en el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución.
Tema 2. Violencia, discriminación y exclusión. Autor: Profesor Salvador González Palomares. Violencia, discriminación y exclusión. La violencia, la discriminación y la exclusión son fenómenos interconectados que socavan la dignidad humana y limitan el desarrollo social. A menudo, actúan como un círculo vicioso, donde uno alimenta al otro, perpetuando desigualdades y sufrimiento. La discriminación es el trato desigual o perjudicial hacia una persona o grupo, basado en características como la etnia, género, orientación sexual, religión, discapacidad o clase social. Esta puede manifestarse de diversas formas, desde prejuicios sutiles hasta políticas y prácticas sistémicas que restringen el acceso a oportunidades y recursos. Cuando la discriminación se arraiga, puede conducir a la exclusión. Esto significa que ciertas personas o grupos son marginados de la participación plena en la vida social, económica, política y cultural. La exclusión puede ser evidente, como la falta de acceso a la educación o al empleo, o más grave, como no tomar en cuenta a ciertos grupos en los medios de comunicación o la toma de decisiones. La discriminación y la exclusión generan violencia. A su vez, la discriminación y la exclusión propician la violencia. Esta puede ser física, psicológica, verbal, sexual o estructural. La violencia estructural se refiere a las formas en que las instituciones y sistemas perpetúan el daño a través de la inequidad y la injusticia. Por ejemplo, la falta de acceso a servicios de salud adecuados para un grupo discriminado puede considerarse una forma de violencia estructural. Conclusiones. Para abordar estos problemas, es fundamental adoptar un enfoque integral que incluya educación y concientización, legislación y políticas públicas, fortalecimiento de las instituciones, participación y empoderamiento, y apoyo a las víctimas. Erradicar la violencia, la discriminación y la exclusión no es solo una cuestión de justicia social, sino un pilar fundamental para construir sociedades más equitativas, prósperas y pacíficas. Tema 3. Violencia de género. Autor: Profesor Salvador González Palomares. Violencia de género. La violencia de género es un problema global que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, y México no es la excepción. Se refiere a cualquier acto dañino perpetrado contra una persona en función de su sexo o género. Esta violencia se manifiesta de diversas formas, incluyendo agresiones físicas, sexuales, psicológicas, emocionales, económicas y patrimoniales. Está arraigada en las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres y la discriminación sistémica.
Manifestaciones de la violencia de género. La violencia de género puede tomar muchas formas, entre las que destacan: violencia física, cualquier acto que cause daño no accidental, como golpes, estrangulamientos, quemaduras o el uso de armas. Violencia sexual, incluye cualquier acto sexual no consentido, acoso, abuso, explotación o tráfico. Violencia psicológica, emocional, comportamientos abusivos que degradan o humillan a la víctima, como el control, la coerción, el aislamiento, las amenazas o el chantaje. Violencia económica y patrimonial, acciones u omisiones que afectan la supervivencia de la víctima, como la privación de recursos económicos, el daño a bienes materiales o la restricción del acceso a servicios esenciales. Feminicidio, el asesinato de mujeres por razones de género. Es la expresión más extrema y brutal de la violencia de género. Conclusiones. México cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley establece principios rectores para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como la igualdad jurídica, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad. Define los tipos y modalidades de violencia, y establece la creación de la alerta de violencia de género contra las mujeres para atender situaciones críticas. Abordar la violencia de género es un esfuerzo continuo que requiere la participación de la sociedad, el gobierno y las instituciones para crear un entorno seguro y equitativo para todas las personas. Tema 4. Discriminación en razón de género. Autor: Profesor Salvador González Palomares. Discriminación en razón de género. La discriminación en razón de género se refiere a cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el género de una persona que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o en cualquier otro. En esencia, es tratar a alguien de manera diferente simplemente por ser hombre, mujer o identificarse con un género no binario. Aunque a menudo se asocia con la discriminación contra las mujeres, la discriminación de género puede afectar a cualquier persona, incluyendo hombres. Manifestaciones de la discriminación en razón de género. Algunas de sus manifestaciones más comunes incluyen: en el ámbito laboral, brecha salarial. Hombres y mujeres realizan el mismo trabajo o trabajo de igual valor, pero las mujeres reciben salarios más bajos. Techo de cristal. Barreras invisibles que impiden el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo. Discriminación en la contratación y el despido.
rechazar a candidatas cualificadas o despedir a empleadas por su embarazo o por asumir roles de cuidado. Acoso laboral y sexual, comportamientos indeseados que crean un ambiente de trabajo hostil o intimidatorio. En el ámbito educativo, sesgos en el currículo, libros de texto o materiales que perpetúan estereotipos de género. Falta de oportunidades, restringir el acceso a ciertas carreras, por ejemplo, tecnología para niñas o enfermería para niños, basadas en estereotipos de género. Acoso escolar, violencia basada en la identidad de género u orientación sexual. En el ámbito político y social, infrarrepresentación, la escasa participación de mujeres en puestos de toma de decisiones políticas. Estereotipos de género, creencias arraigadas sobre roles apropiados para hombres y mujeres que limitan sus opciones y desarrollo. Acceso desigual a la justicia, dificultades que enfrentan las víctimas de violencia de género para obtener justicia. Violencia de género, la forma más extrema de discriminación de género, que ya hemos discutido en detalle. En la salud, diagnósticos sesgados, la tendencia a desestimar los síntomas de las mujeres o a atribuirlos a factores emocionales. Falta de investigación, insuficiente investigación sobre enfermedades que afectan predominantemente a las mujeres. Conclusiones. México ha avanzado en el reconocimiento de la igualdad de género a través de leyes y políticas, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Sin embargo, la implementación efectiva y el cambio cultural siguen siendo desafíos. Combatir la discriminación en razón de género es una tarea fundamental para construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Esta videocápsula, con fines exclusivamente académicos, aborda el tema Principio pro persona, violencia, discriminación y exclusión, correspondiente al programa de Licenciatura en Seguridad Alimentaria. Su contenido se basa en las actividades desarrolladas por el profesor Salvador González Palomares, en la asignatura Perspectiva de Género, herramienta de reflexión y análisis en la transformación de la realidad social. Asimismo, esta videocápsula forma parte del portafolio de evidencias del trabajo docente realizado por el profesor Salvador González Palomares, en la Licenciatura en Seguridad Alimentaria, de la Universidad Abierta y a Distancia de México.
Recuerda que todo esfuerzo tendrá su recompensa. Profesor Salvador González Palomares. Profesor Salvador González Palomares. Se ha distinguido en grado sobresaliente en el sector urbano, rural o indígena de manera relevante por sus actos, obras, proyectos y por una trayectoria ejemplar a favor del Estado de Jalisco, de México y de la humanidad en los siguientes ámbitos: humanístico, ambiental, científico, literario, cívico y laboral, siendo un ejemplo para la sociedad en general. Gobierno de México.